Se abre la sesión. El secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que crea un permiso laboral para que todo trabajador pueda ser vacunado en los casos que indica. Oficio de la directora del trabajo, a través del cual responde a uno de la comisión sobre denuncia del Sindicato Histórico de Mantenimiento Aeronáutico de la TAM en cuanto a que la empresa no ha realizado la cotización de trabajo pesado respecto de sus trabajadores. Nota del señor Juan Antonio Moreno Gamboa, encargado ramal del comercio de la CUT, por medio de la cual solicita participar en la discusión del proyecto de ley de reajuste del salario mínimo. Y por último, señor presidente, nota del señor Nicolás Sánchez, gerente de asuntos gubernamentales de Chile Uber, a través de la cual solicita ser recibido en audiencia en el marco del estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Quién más se ofrece la palabra sobre la cuenta? Por acá nada, presidente. Sobre la cuenta, bien. ¿Se aprueba la cuenta? ¿Varios? Por acá nada, presidente. No hay varios. Bien, entramos entonces a la orden del día, don Pedro, para que haga entrar a los ministros y ministra, creo que está presente. Están entrando en este momento, presidente. Presidente, el señor Sauerman tiene la palabra. ¿Varios, diputado Sauerman? Sí, varios, presidente. Sabe que estos días hemos recibido varios, no sé por qué, pero varias solicitudes y denuncias respecto del pago de este retiro del 10% del segundo y tercer retiro respecto de las pensiones de alimentos. Yo no sé qué está pasando, nos gustaría ver si es posible que nos manden un oficio respecto de las que se han pagado y las que están pendientes, porque sabe que es bien insólito, que me mandaron un caso específico en donde el tribunal se equivoca en tipear en vez de que diga cuenta corriente, decía cuenta de ahorro, y por eso llevan meses sin depositarle a la madre, ¿cierto?, del menor que necesita estos recursos. Entonces pasan cosas como esa todos los días administrativas, cosas que nosotros no estamos obviamente enterados, porque se supone que la ley, ¿cierto?, consideraba todos estos aspectos, pero hay temas administrativos menores como estos que van dejando a gente sin el beneficio. Entonces, no sé si es posible que nos manden un oficio respecto de las solicitudes que se han hecho y las que se han pagado. Perfecto, me parece bien, porque yo sé que ahí, no sé si se recuerdan que se formó una mesa en la superintendencia de que se iba a encargar de todos estos temas que nosotros le enviáramos, porque a mí me han llegado varios mails también de personas que viven en el extranjero y que la AFP no le han depositado su 10%. Entonces, hay una mesa, una persona encargada en la superintendencia para que le pueda mandar el caso, diputado Sauerman, pero independiente de eso, oficiemos igual para que nos llegue una información más general de cómo está avanzando esto. ¿Alguien me levanta la mano ahí? Veo solo la mano y no la cara. Presidente, de azul, a pesar de ser el Colo-Colo. De azul, a pesar de ser Colo-Colo. Ya. Solo una excepción. Ya. No, decir, presidente, que yo le encuentro toda la razón a los diputados, porque hay complicaciones hoy día desde el punto de vista práctico que se están realizando, y también lo que tiene que ver con rentas vitalicias. Entonces, si fuera posible, más allá del oficio, que pudiéramos conversar, ¿no es cierto?, con el superintendente, y volver a reiterar con la Comisión de Mercados, ¿no es cierto?, financiero. Pero además porque nosotros con la diputada Gael Jomans había una suerte de reuniones permanentes que teníamos. Entonces yo no sé si es posible retomar ese trabajo, ¿no? Retomar ese trabajo con la superintendencia y con la Comisión para Mercados Financieros, cosa de ir chequeando qué es lo que estaba ocurriendo. Era generalmente a las 9 de la mañana los días viernes. Entonces, a ver si es posible retomar esas dos mesas de trabajo. Por lo menos una, si le parece. Me parece. Yo entiendo, porque yo le mandé un caso al superintendente, y él, por lo que me dijo, que esta mesa de trabajo sigue funcionando, al parecer sin nosotros nomás, pero siguen gestionando y viendo los problemas que hay.
Pero yo le voy a preguntar si están funcionando para que cada cual, digamos, pueda incorporarse los días viernes a esa reunión. Pero independiente de eso, vamos a tratar, digamos, porque estamos como bien copados con todos los temas. Tenemos una hora pendiente, así como para el médico. Una hora que dijimos vamos a disponer de una sesión para hablar con la dirección del trabajo por todos los temas que ahí hay. Debiéramos también enfocarnos a que el superintendente quizás nos explique un poquito cómo va todo esto, en el comienzo de alguna sesión, pero yo sé que esa mesa de trabajo sigue funcionando, así que lo voy a reconfirmar con el superintendente para que cada uno pueda incorporarse los días viernes a esa mesa de trabajo. Y si no es así, bueno, que se retome y se le dé un nuevo inicio a esa mesa. Varios. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, una de las complicaciones, yo creo que han recibido muchos diputados y diputadas de esta comisión, tiene que ver con las licencias médicas. Tenemos una complicación gravísima ahí de licencias médicas por COVID, pero además licencias médicas, dada la postergación, ¿no es cierto?, de varias operaciones, por ejemplo, de patologías que antes eran tratadas más rápidamente. Y esto ha significado, ¿no es cierto?, volver a incorporar estas licencias médicas, dado que todavía no se cumple el tratamiento. Entonces, yo no sé si es posible que pudiéramos tener una sesión especial en relación a licencias médicas, presidente, porque los trabajadores y trabajadoras están esperando 3, 4, 5, 6 meses en que se paguen estas licencias. Y la verdad es que hay complicaciones graves en el país. Yo me imagino que muchos de los diputados y diputadas también tendrán esa complicación en cada uno de sus distritos. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Sí, yo creo que vamos a tener que destinar una sesión especial y dividirla, digamos, en 3 partes para ver todos estos temas, digamos, superintendente, dirección de trabajos, los temas de salud. Vamos a tener que estar de acuerdo porque yo espero ahora que la otra semana tenemos que ver el proyecto de gratificaciones. De hecho, hoy día este proyecto que llegó a la cuenta me llamó el presidente y yo, digamos, accedí a que no viniera a la sala porque estamos ocupados, tendríamos que haber citado una sesión especial a la tarde, ya se habría atrasado para mañana. Entonces se va a ver en sala sin el paso por esta comisión, que entiendo que hay unanimidad de todos los diputados en aprobar, que como lo vi que ayer igual, de cierta manera es una vergüenza que tengamos que legislar para que los empleadores den permiso a sus trabajadores para ir a vacunarse. Eso es el Chile real, ¿no? Es lamentable que sea así, pero tiene que salir rápido ese proyecto. Ya, vamos entonces a entrar, don Pedro, sobre el punto, ministro. Sí, bueno, aprovecho de darle la bienvenida a los 3 ministros, ministra Carla Rubilar, ministro de Trabajo, y vi por ahí que está la imagen de la subsecretaria de Hacienda, pero entiendo que está el ministro y el subsecretario también, así que bienvenidos a la... ¿Ministro? Sí, muchas gracias, presidente. Saludarlos a todas y a todos. Saludarlas y saludarlos a todos los miembros de la comisión. Sobre el punto que usted tocaba al final, presidente, agradecer la disposición de la sala, porque me correspondió ayer en la comisión del Senado de Trabajo debatir esta iniciativa de ley que va a modificar el artículo 66 ter del Código del Trabajo para hacer el derecho a vacunarse un derecho exigible a los empleadores por parte de los trabajadores, con el fin de que cuenten hasta por una media jornada para poder concurrir a los centros de vacunación. Esto espero yo que la Cámara, como lo ha acordado, lo despache hoy día y podamos hacerlo ley a la brevedad. Y así hacer el esfuerzo final, porque estamos en una etapa, presidente, en que ya, como lo dicen las cifras, más del 50% de los chilenos tienen las 2 dosis, más del 70% de los chilenos ya tiene una. Eso se ha hecho sin permisos especiales, pero justamente con esta moción del Senado y la inquietud que nos ha manifestado el Ministerio de Salud, vamos a poder dar un impulso muy importante. Informar también a la comisión, presidente, que en el día de ayer nuestra suceso tomó contacto con todos los gerentes de las mutuales del país, a objeto de incorporarlas activamente también al proceso de vacunación, tanto intramuros como extramuros. Es decir,
en vacunaciones, que se habiliten los centros clínicos y hospitales de las mutuales para vacunar incluso los fines de semana, y también hacer acciones en los lugares de trabajo, y desde luego eso debería generar un impulso muy importante en acercarnos a la meta que nos hemos trazado de tener a fines de junio al 80% de la población inmunizada. Así que no quería dejar pasar, dado que la Comisión de Trabajo, por acuerdo a la sala, no lo va a ver, de explicar el contenido, y básicamente lo que establece es eso, que en campañas o en programas de vacunación o de inmunización, todos los trabajadores tendrán derecho a poder solicitar este permiso de media jornada, y es algo, presidente, y con eso termino, que trasciende al COVID, porque cuando se habla de campañas o programas públicos de inmunización, también, por ejemplo, esto serviría para la vacunación de la influenza. Es algo que busca justamente facilitar este tipo de permisos. Y desde luego, a este derecho les van a ser aplicables todas las cláusulas que tenemos en el Código del Trabajo respecto a otros permisos que hay, por ejemplo, para el Papa Nicolau en el caso de las mujeres, o para el examen de próstata, en que obviamente no se tiene que remunerar esas salidas y tiene que acreditarse que efectivamente el trabajador o la trabajadora concurrió al lugar de vacunación. Así que nada más que eso, presidente, y agradecer una vez más la buena disposición de la sala de la Cámara y en particular de esta Comisión del Trabajo para avanzar en una materia de gran importancia que fue iniciativa de varios señores senadores. Gracias, ministro. Don Pedro, entonces damos inicio a la orden del día. Nos corresponde votar el proyecto que reajusta el salario mínimo. Así que para entrar directamente a la votación, Sí, don Pedro. Presidente, corresponde primero que nada es votar en general el proyecto. Están las indicaciones, hay un comparado que ustedes tienen en su poder, pero corresponde votar en general, presidente, antes que nada. Diputada Llomas, antes de la votación. Sí, por el tema ya. Sí, es una consulta como más técnica, porque en las indicaciones, y también lo vi ayer, pero después le di una vuelta más, se hace un cálculo respecto a las cotizaciones que se pagan, y que me da la sensación de que es mucho más bueno, yo lo calculé en el fondo, porque se dice que, por ejemplo, para un salario mínimo de 326.500 pesos, se estaría pagando cotizaciones previsionales por 70.198 pesos, que es como casi el 20%, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber de dónde sale ese cálculo, presidente, antes de entrar, porque a lo mejor ahí vamos a tener que revisarlo bien. Mire, yo hice el cálculo, vi las cotizaciones previsionales, lo fui sacando y no me daba. Entonces, si es que pueden o enviar algo más específico sobre eso, presidente, por favor. Gracias, diputada. A los ministros de Hacienda, no sé quién está conectado, si pueden aclarar ese punto antes de entrar en la votación. Presidente, con su venia, yo no sé si pudiéramos darle la palabra al Ministerio de Hacienda, quien en conjunto con Desarrollo Social hizo este cálculo. Nosotros creemos que está bien hecho, pero me parece válida la inquietud de la diputada Llomas. No sé si Silvia Leiva o alguien del Ministerio de Hacienda pudiera aclarar cómo se llegó a los 70.198 pesos, ¿no? De Hacienda, ¿quién puede responder la pregunta? No veo al ministro ni al subsecretario. Hola, presidente, buenos días. Solamente José Riquelme por acá. José Riquelme. Saludarlo a usted, a los demás integrantes de la comisión, al ministro Melero, por supuesto, con don Francisco Trío, y al equipo técnico de la comisión. Presidente, el ministro está incorporándose en cuestión de minutos, entonces yo quisiera pedirle, si usted, yo sé que este ha sido un debate que se ha extendido, todos queremos que esto avance, pero si nos puede conceder solamente 2 minutos, por mientras nosotros vamos a hacer llegar los antecedentes de la inquietud que ha planteado la diputada Llomans. Y es solo cuestión de minutos, que es una muy buena inquietud. A propósito, va a poder estar acá el ministro Cerda junto con el subsecretario para poder resolver todas las inquietudes que los parlamentarios tengan junto con la inquietud de la diputada Llomas. Perfecto.
Pero podemos entrar mientras tanto en la votación, por lo menos los primeros artículos. Yo creo que podemos esperar la respuesta para los artículos que vienen, ¿no? Diputada Llomas, ¿no? Ya, don Pedro, para que mientras tanto, mientras llega el ministro, podamos comenzar la votación. Bien, en votación general el proyecto que la comisión está debatiendo. Señores Barros. Voto a favor, señor secretario y presidente. La votación en general, ¿cómo uno se va a negar a que haya un reajuste? Gracias. Señor Durán. Presidente, también voto a favor en general la idea de legislar este aumento del salario mínimo, esperando todavía que en el transcurso de la votación se mejore la puntería con un aumento mayor al que está propuesto. Señor Eguiguren. Presidente, yo voy a votar a favor en general, esperando de que las propuestas que nosotros hemos sugerido al gobierno se puedan materializar, sobre todo aquella que dice relación con un planteamiento de plurianualidad, pero fundamentalmente más que ello, el de poder revisar este reajuste en el segundo semestre, ojalá en octubre como a más tardar, para poder tener una aspiración de un salario mejor que el que hoy día estamos proponiendo, asumiendo que la crisis del país justifica a lo mejor un planteamiento restrictivo como el que hoy día estamos viendo y revisando, pero los trabajadores y las trabajadoras de Chile necesitan también la tranquilidad de poder saber que tal vez en octubre puedan tener una mejor posibilidad de subir su salario mínimo. Vuelvo a insistir en la necesidad de que nosotros nos pongamos a tono con los tiempos que vivimos y desestacionalizar esta discusión haciendo propuestas plurianuales con reajustes semestrales, indexado tal vez, apalancado a el crecimiento del país, a la inflación del país, pero que le dé tranquilidad a tanto a los empleadores, porque van a estar claros con las reglas del juego, como a los trabajadores, que hoy día viven siempre en ascua en estos meses sin saber en qué va a terminar su reajuste de salario mínimo. Así que voto a favor la idea de legislar con la sana aspiración de que nuestras propuestas sean oídas y se puedan concretar. Secretario. Voto a favor y también me gustaría dejar en claro que este tema del salario mínimo estamos en deuda hace muchos años y creo que lo debemos mejorar y sentarnos pronto a reevaluar cómo podemos generar un mecanismo para que esto no sea y no dependa 100% de una mesa y de voluntades políticas, sino sea algo un poquito más con visión de futuro hacia las familias que tanto lo necesitan. Pero voto a favor. Señor Labra. Muchas gracias, secretario. Mire, yo he escuchado atentamente todas las audiencias que tuvimos y creo que no había ningún problema para subir el sueldo, el salario mínimo. Y la propuesta que se hace no tiene que ver con eso, tiene que ver con focalizar en otro aspecto el asunto, en el salario mínimo garantizado, que no es lo que estamos discutiendo. Las voces de los expertos se puede hacer y yo creo que deberíamos hacerlo. Por lo tanto, en una señal de exigir que eso se haga, voto en contra de la idea de legislar. Creo que hay que hacer esfuerzos mucho mayores de los que se están haciendo y no creo que haya que perder el tiempo en estas propuestas. Y no tengo ningún temor de que los trabajadores, hombres y mujeres, van a entender eso. Van a entender claramente que lo que estamos haciendo con el voto en contra aquí es poner un acento mayor en este tiempo, entendiendo toda la pandemia, entendiendo todo lo que nos ha pasado, tenemos que hacer esfuerzos mayores. Así que mi voto es en contra. Señor Molina.
Don Andrés. Que no tenía activado el micrófono, saludar a todos los colegas. A ver, yo la verdad es que para mí ha sido, digamos, desde toda esta discusión y desde hace ya varios años, creo que claramente el ingreso mínimo sí podíamos hoy día favorecer a 500.000 personas prácticamente, 400 y tantas mil personas que efectivamente trabajan en empresas grandes. Estaba la voluntad también de esta mesa, de esta comisión, de hacer justamente una normativa distinta respecto a quiénes son grandes y quiénes son medianos, donde muchos de ellos hoy día están siendo tratados como grandes y no son grandes. Y existía esa voluntad en esta mesa de tomar en cuenta también el patrimonio de esas empresas. La propuesta que hice yo era que se subiera efectivamente este ingreso mínimo un 10% para las empresas grandes, que significaba alrededor de 37 o 40 mil pesos, ¿cierto?, que sumaban a los 337. También dije que era imposible pensar en que a las empresas grandes les subiéramos a 500.000 pesos así de un día para otro, porque eso significaba de que las personas que ganan hoy día 500.000 pesos le iban a decir al grande, bueno, yo quiero ganar 600, y el que ganaba 600 le iba a decir, yo quiero ganar 800, y por lo tanto le íbamos a producir a esa empresa grande un aumento en todas sus remuneraciones, y eso significa efectivamente un golpe duro si no se hace en forma, claro, pausada y ya no es solamente, digamos, hablar de que efectivamente suban los sueldos mínimos. Dicho eso, también existía la posibilidad de que los grandes pudieran tener un espacio de 6 meses para que pudieran mantener el ingreso mínimo de 337, pero luego los 6 meses subir al 10%. Creo que todas esas ideas que se plantearon y en algún momento también se suspendió esta comisión para los efectos de poder tomar este tema en forma importante que ya venía discutiéndose año tras año. Creo que era el momento para hacerlo. Dicho eso, quiero también hacer mención de que las pymes efectivamente aquí tienen un buen proyecto. Sin duda, creo que las pymes hoy día no van a ser golpeadas. El Estado, en este caso el gobierno, está haciendo el esfuerzo para que tengan una mejoría y de alguna manera, ¿cierto?, se vayan acomodando en un momento especialmente complicado. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer todos es justamente abrir los espacios para que todos podamos incentivar el empleo. Ese es nuestro desafío y el Estado y el gobierno y aquí el ministro y todos están haciendo un esfuerzo. Yo lo rescato. Pero dicho eso, quiero hacer claramente una señal clara de que para nosotros, para Evolución Política, creo que llegó el momento, llevamos 3 años en esta discusión y por lo tanto yo me voy a abstener en este caso con esa explicación clara de que podíamos haber hecho un esfuerzo mayor. Eso, presidente. Saavedra. La confesión de parte, relevo de prueba. Don Gastón. A ver, voy a partir a confesión de parte, relevo de prueba, o sea, exímanos a nosotros de toda responsabilidad en esto. Bueno, acá yo quiero partir diciendo lo siguiente. Ayer recordar lo que dijo el señor Richard Bonapen, de que efectivamente las empresas grandes pueden pagar 600.000 pesos como mínimo y más. Lo acaba de decir él en la prensa en días pasados. Lo segundo que hay en la sociedad es un problema que tiene que ver con la organización, de la estructuración del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Es que las grandes empresas tercerizan funciones, tercerizan contratos y esto lo hacen con cargo a las rentas de los trabajadores, a los ingresos de los trabajadores, y ahí es donde se produce esta competencia bastante, yo diría, inmoral, porque se hace con cargo a los ingresos de miles de familias de trabajadores que prestan servicio a las grandes empresas, pero lo hacen tercerizado. Y ese es un problema que también tenemos que corregir en el país, porque las grandes empresas licitan esto y lo hacen, reitero, en una competencia que es inhumana, que es inmoral desde el punto de vista del valor del trabajo en la sociedad. En tercer tema, la discusión es del ingreso mínimo. Y claro, la propuesta que se nos hace, por lo tanto, de 337.000 pesos, son 10.000, 11.000 pesos más, a mí me parece absolutamente insuficiente. Esto no da pie, por lo tanto, para que
uno tenga un voto condescendiente con esta situación. Obviamente, con lo que ha venido ocurriendo en la discusión, a mí no me parece apropiado, no me parece correcto que, por lo tanto, se nos haga esta propuesta porque no da lugar, por lo tanto, a su aprobación. Y en cuarto punto es que tampoco hay un mecanismo y, por lo tanto, no los podemos condenar a vivir en la pobreza. Señora Sandoval. Doña Marcela. Sí. Disculpen por si tengo mala conexión, pero hoy día estaba en proceso de vacunación justo, así que les pido muchas disculpas. A ver, yo quisiera insistir en un punto con este proyecto. Más bien como con alguna interrogante para esta comisión de trabajo, pero también para el gobierno, que tiene que ver también como siempre discutimos respecto a la importancia de la situación de los trabajadores y las trabajadoras chilenos, pero pareciera ser que nunca es el momento adecuado, el momento oportuno para que existan o se generen condiciones más dignas. Y a mí me parece que esta discusión sobre el salario mínimo ha estado atravesada un poco en esa tónica. Y por eso quisiera como enmarcarlo para esta votación. Segundo, a mí me parece que el salario mínimo es una discusión que es central para la dignidad de los trabajadores chilenos. Y siento que de alguna manera, con todos los argumentos que vimos en la comisión respecto a la voz de distintas organizaciones que estuvieron presentes, algunas más progresistas y otras, por cierto, no necesariamente de corte progresista, pero sí que representan a mundos que son muy necesarios en esta discusión, como las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, creo que el proyecto tiene que ser adaptado, tiene que ser mejorado, sobre todo por hacer un énfasis en el gran empresariado. Creo que aquí no se están resguardando tampoco ni se están impulsando mecanismos que permitan que las pequeñas y las medianas empresas puedan solventar salarios dignos. Creo que acá solo se está haciendo se está cumpliendo de alguna manera y además cumpliendo de manera retrasada, porque esta comisión estuvo esperando esta propuesta hace más de una semana, respecto a una propuesta más contundente que mejorara el salario mínimo, pero también que diera con una fórmula mucho más justa respecto al ingreso mínimo garantizado. A mí me siguen quedando dudas respecto a la cobertura. Ayer se hicieron varias preguntas respecto al ingreso mínimo garantizado y a su cobertura. Y pienso que si va a estar asociada en esta discusión ambos temas, el salario mínimo con el ingreso mínimo garantizado, esa cobertura debe estar despejada y no pueden darse cifras que al final del día terminan quedando, digamos, en entredicho o en cuestionamiento cuando los trabajadores chilenos no son beneficiados y siempre hay una letra chica que impide que finalmente califiquen o reciban estos beneficios. En ese sentido, yo me voy a abstener de la votación en general, esperando que si este proyecto avanza, podamos en particular mejorarlo, porque creo que así como está, no satisface las condiciones de un salario mínimo que pueda resolver en justicia lo que demandan hoy los trabajadores de Chile. Perdón, señora Sandoval, ¿cómo vota usted? Abstención. Señor Sauerbaum. Gracias, presidente. Bueno, primero quiero solo recordar a los colegas que estamos votando la idea de legislar, no estamos votando el proyecto, por lo tanto, si la Comisión de Trabajo no aprueba la idea de legislar del proyecto para reajustar el salario mínimo, yo sinceramente no, es poco comprensible. Entendemos que tenemos diferencias respecto a lo que viene después, que son las indicaciones, los montos, el guarismo, pero tenemos que mostrar una actitud positiva nosotros que somos de la Comisión de Trabajo de que es necesario reajustar el salario de los trabajadores y también todo lo que esto deriva. Ahora, bueno, yo lamento que hayan diputados de nuestra coalición que no lo hayan entendido así. Yo le pido al diputado Molina que repiense su voto y lo pueda cambiar de aquí a que termine la votación, porque de verdad estamos aprobando primero la idea de legislar y luego de eso aprobaremos las indicaciones en particular que quiere ver con los montos específicos y los esfuerzos que tenemos que hacer. Pero yo voy a votar a favor, presidente, porque
primero le quiero dar la oportunidad al gobierno de explicarnos cuál va a ser, ¿cierto?, la alternativa que nos va a mostrar, considerando los aspectos que nosotros mismos le pedimos. Primero, que haya un reajuste mayor del que se había pedido, el 3,2% inicialmente. Segundo, que se cuidara a las pymes para que este reajuste realmente ellos lo pudieran pagar sin mayores dificultades económicas, ¿cierto?, considerando el momento económico y la dificultad del mercado laboral. Y tercero, que se evalúe un posible reajuste de aquí a fin de año, considerando todos los argumentos técnicos, ¿cierto?, que podemos tener, que es el crecimiento, la inflación, ¿cierto?, la productividad del trabajador, etcétera. Y el último elemento, que era una solicitud que la Comisión también le hizo, fue respecto de tener una mesa de trabajo para poder llegar por fin, ¿cierto?, a un salario mínimo que cubriera la línea de la pobreza. Si este tema se rechaza hoy día, en este momento vamos a dejar de discutir estos otros puntos que también son relevantes. Entonces yo le pido a los colegas que aprobemos la idea de legislar, escuchemos al gobierno, si no otra vez, yo se los digo muy sencillamente, muy de adentro, digamos, otra vez le vamos a dar la posibilidad a otra comisión que resuelva los problemas que nosotros como Comisión de Trabajo debiéramos haber resuelto aquí. Podemos tener muchas diferencias, pero mostremos la actitud para poder hacer todas las críticas que se quieran hacer, pero por lo menos aprobando la idea de legislar de un proyecto que es tremendamente sensible para los trabajadores, como es el reajuste del salario mínimo. Yo voto a favor, presidente. Señora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que nadie podría negarse a mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, hoy día yo creo que el gobierno ha perdido una tremenda oportunidad. El presidente de nuestra comisión dio una semana más, ¿no es cierto?, para encontrar una solución, buscar el diálogo, tratar de buscar, ¿no es cierto?, de resolver muchos de los problemas. Pero cuando vienen y se nos pide, ¿no es cierto?, y se nos muestra el día de ayer a través de un PowerPoint, y ¿qué pedimos? Que por favor la posibilidad de que el día de ayer tuviéramos precisamente el comparado para poder chequearlo. Entonces nosotros pedíamos cosas que no son tan complejas, diría yo. Primero el tener este salario, este guarismo, ¿no es cierto?, que nos han planteado. Podríamos haber conversado un poco más, pero para nosotros lo más importante era que el ingreso mínimo garantizado no se contaminara con esto, y que la cantidad, ¿no es cierto?, de recursos que se va a incorporar en el ingreso mínimo se pudiera haber llevado como un subsidio mucho más limpio a lo que tiene que ver con el salario mínimo. Y mire, ¿sabe? Nosotros concordamos con el diputado Molina en eso, absolutamente concordamos, lo conversamos hace una semana aquí en la mesa, que nosotros teníamos que decir que este ingreso mínimo garantizado, si quieren ir por esa vía, tiene que ser solo para las pequeñas y medianas empresas. Pero además de eso tiene que ser automático. Yo me pregunto, un trabajador agrícola de la región de O'Higgins que a mí me toca representar, ¿va a postular al ingreso mínimo garantizado? Entonces, de 250.000 personas que hoy día están, deberían postular 890.000. Y no lo hacen. Entonces, por eso nosotros decimos el sistema, el dónde tiene que aplicarse esto, tampoco es como corresponde. Entonces, al ministro de Hacienda, mire, yo quiero decirles, y estoy hace muchos años en el Congreso, se perdió una oportunidad tremenda de llegar a un acuerdo de mediano plazo incluso en relación al tema. Pero esto de ser tan improvisado, de enviar esto a hoy día, hace media hora atrás, el no tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de conversar esto, y de plantearle, ¿no es cierto?, las preocupaciones que nosotros tenemos, que no es de ahora. Nosotros el ingreso mínimo garantizado colocamos exactamente los mismos puntos que estamos diciendo hoy día. No teníamos la posibilidad, ¿no es cierto?, como lo planteó el diputado Molina, que nosotros concordamos con él absolutamente. Entonces, no es que tenga que ver con sectores políticos, ¿no es cierto?, el diputado Sauerman, no tiene que ver con eso. Es una concepción que hemos tenido desde antes de la pandemia. Y yo creo que ustedes también coinciden con nosotros. El problema es que tienen que sustentar a su gobierno también, lo podemos entender. Pero aquí no puede ser que estemos entregando a las empresas más grandes, aquellas además que ocuparon el seguro de cesantía, aquellas que además se repartieron las utilidades, a pesar, ¿no es cierto?, de tener un dictamen, ¿no es cierto?, o una ley que nosotros vimos acá. Entonces, presidente,
yo creo que, yo lo lamento mucho, hubiésemos podido tener un buen acuerdo quizá, pero frente a la inflexibilidad que hoy día vemos del gobierno o a la falta de tiempo para dialogar, yo también me voy a abstener. Muchas gracias. Señora, sí, señora Alejandra, perdone que... No, por eso yo dije, yo me voy a abstener. Perfecto. Me abstengo. Muy bien. Señor Silver. Señora Llomas. Presidente, bueno, yo creo que nadie hubiera esperado que se dieran las cosas de la manera en que se están dando en esta votación. Lo tengo que decir porque siempre hacemos todos los esfuerzos para poder avanzar a un punto, ¿cierto?, que sea concordante. De hecho, bueno, hay preguntas, yo obviamente accedí para poder revisarlo en la discusión en particular, a que se pudiera resolver eso, pero por lo que veo esto se va a rechazar, ¿cierto?, en general, y hay posiciones tanto de los parlamentarios, o en particular un parlamentario de gobierno, y también a los otros parlamentarios de la oposición que hemos planteado distintas críticas, obviamente que nos deja en la misma postura, ¿cierto? Es decir, de rechazar, porque hemos planteado una posición que al menos hasta ahora no ha sido respondida. Y lo digo porque sobre todo hay un punto que también hay que aclarar. Nosotros planteamos el día de ayer sobre el ingreso mínimo garantizado, que era un subsidio que hasta ahora no está llegando a todos los trabajadores, que sí se les paga el salario mínimo. Y por lo tanto, la forma de proponer por parte del gobierno una respuesta hoy día no es una respuesta real, ¿cierto? Solamente entonces estaríamos aprobando un aumento del salario mínimo de 10.000 pesos y para cerca de 200.000 trabajadores el aumento del ingreso mínimo garantizado. Pero no estamos garantizando que los trabajadores que ganan actualmente el salario mínimo puedan tener un aumento sustantivo de sus ingresos. Y que fue lo que nosotros planteamos desde un comienzo en esta comisión. Entonces, yo insto a que intentemos hacer todos los esfuerzos en lo que resta del trámite legislativo para poder llegar a un puerto mejor, y también insto nuevamente al gobierno a poder tener un diseño que no sea de corto plazo, que pueda abarcar un periodo que nosotros acá escuchamos a la Fundación Sol, plantearon 2 años para poder alcanzar y superar la línea de la pobreza, a pesar de que sabemos que estamos en un año que es de elecciones y que por lo tanto puede haber un próximo gobierno que sea distinto a este. Creo que es importante igual avanzar en esta materia. Entonces me parece que hay que buscar y aunar todas las voluntades, porque estamos hablando de la situación en la que se encuentran las y los trabajadores. El ganar menos que el sueldo mínimo hoy día, o sea, el ganar hoy día el sueldo mínimo y ganar por lo tanto menos que la línea de la pobreza, implica que las familias de Chile no tienen lo suficiente para poder cubrir todas sus necesidades. Entonces, presidente, creo que hay que hacer esfuerzos que se noten en esta materia, porque lo que está en juego es bien importante, que tiene que ver primero con que se puedan mejorar las condiciones materiales de los trabajadores, pero también con que la política pueda resolver problemas concretos de la gente. Y hoy día esa es la señal que hay que dar. Entonces, a mí me parece, y ayer por lo que escuché, para mí no son argumentos sustantivos suficientes el descarte que hace el gobierno de la propuesta de entregar subsidios solo a las pequeñas y medianas empresas y subir el salario mínimo para todos los trabajadores, que es el mecanismo que garantizaría que a todos los trabajadores se les suba realmente sus ingresos. Hoy día las propuestas sobre la mesa, y además viendo cómo han funcionado los bonos, y en este caso el ingreso mínimo garantizado, no dan certeza de eso. Presidente, al menos yo quiero manifestar mi voluntad en tratar de avanzar en esa materia, pero con esta propuesta no podemos hacerlo, así que yo voto en contra en general, presidente. Señor Jiménez. Pedro.
Mire, la diputada Yomas lo dijo muy bien, digamos, claro, ¿no es cierto? Es totalmente distinto a lo que habíamos pensado cómo se está dando esta votación en esta comisión. Yo creo que, y lo dije ayer, pero yo creo que es bueno repetirlo, nosotros pedimos desde un comienzo subir el salario mínimo. No logro entender la resistencia a subir el salario mínimo porque uno de los argumentos era que esto crea más desempleo, pero ya hay estudios que demuestran que no es así. Y el otro argumento fuerte es que las pymes no pueden pagarlo, pero nosotros éramos claros, enfoquemos toda la ayuda a las pymes. O sea, si las pymes le dicen no podemos pagarlo, bueno, nosotros como gobierno o como Estado le estamos dando las facilidades para que ustedes paguen ese salario mínimo, pero se adecúen a la realidad del Chile, ¿no es cierto?, que de aquí a 2 o 3 años van a tener que pagar un salario mínimo acorde, ¿no es cierto?, a la línea de la pobreza. Le damos un plazo. Mientras tanto, los vamos a ayudar a la pequeña y mediana empresa, a todos los que no puedan pagar. Entonces, en ese sentido me hace difícil entender por qué no se quiere ir a esa línea de subir el salario mínimo, teniendo los recursos, porque hay mucho recurso comprometido en el ingreso mínimo garantizado y en el subsidio a la contratación de empleo para la mujer y los hombres. Se podrían enfocar acá en ayudar, ¿no es cierto?, a las empresas pequeñas que no podían pagar esto para que se fueran adaptando al empleo. Lamentablemente no se entendió así y la votación en esta comisión se dio de una manera totalmente diferente a lo que habíamos pensado y esperando que en el proceso, porque esto va a Hacienda, después va a Sala, va al Senado, se puedan mejorar las condiciones de este proyecto. Yo también voto abstención, presidente. Secretario. Sí, presidente. El resultado de la votación son 5 votos a favor, 3 votos en contra y 5 abstenciones, presidente. En consecuencia, queda rechazado el proyecto en general. 5 abstenciones. Con este resultado, don Pedro, ¿no se entra en la votación en particular? No, presidente. No es ¿Presidente? ¿Presidente? Entonces, ¿quién pide la palabra? Señor Barros. Diputado Barros. Pedirle al secretario una precisión, habiendo la comisión técnica rechazado la idea de legislar, ¿este proyecto efectivamente pasa a Hacienda o va directamente a la sala? ¿Cuál es su interpretación? La interpretación original que tuvo esta comisión fue que el proyecto pasaba directamente a la sala porque había sido rechazado en general. Sin embargo, la sala estimó de que estos proyectos que generan gastos necesariamente para ser vistos en la sala o considerados en la sala deben necesariamente pasar por la Comisión de Hacienda. En consecuencia, este proyecto va a la Comisión de Hacienda para su examen. Y después a la sala. Presidente, yo tengo una interpretación distinta. Una cosa es que la Comisión de Hacienda tome conocimiento del proyecto y otra cosa es que la Comisión de Hacienda conozca su articulado y las implicancias económicas que tiene. Lo que corresponde a juicio nuestro, presidente, es que el proyecto vaya directamente a la sala porque ha sido rechazada la idea de legislar. El soberano, como ustedes saben, es la sala y solamente la sala puede revertir una decisión que ha tomado la Comisión de Trabajo. Y si la sala lo revierte, entonces debiera ir ahí a la Comisión de Hacienda para que la Comisión de Hacienda, como lo hemos hecho en otras oportunidades, tome conocimiento del proyecto y vuelva a la Comisión de Trabajo para su votación final. Pero creo, presidente, que no puede ir a la Comisión de Hacienda un proyecto de ley rechazado en la Comisión Técnica, porque ¿qué podría haber la Comisión de Hacienda? ¿Qué artículos va a haber si no hay aprobación alguna? Creo que debe ir a la sala, presidente, sin Hacienda, y la sala tendrá que tomar una decisión de cómo continúa este proyecto. Presidente, ¿Sí, don Pedro? el mismo criterio que ha expuesto el señor ministro es el criterio que adoptó la Secretaría y esta comisión en la discusión del salario mínimo anterior, que también fue rechazado. En esa oportunidad se mandó el proyecto a la sala y la sala determinó que debía ir primero a Hacienda, en virtud del artículo 227 del reglamento de la corporación, que establece que los proyectos no podrán seguir su curso reglamentario sin el informe de la Comisión de Hacienda, ni aún por acuerdo unánime de la Cámara.
en aquellos casos en que se requiere ese informe, naturalmente. Y en este caso... Más que la sala, don Pedro, la mesa, ¿no? No es que se haya votado en sala, la mesa acordó enviarlo a Hacienda, ¿no? Los comités, presidente. Los comités. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.